Amigos y enemigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Entender la historia de Cuba, la realidad de Cuba, es algo muy difícil, sobre todo para la nueva generación, ¿no? La que hoy tiene menos de 60 años. Hay muchos que por sus edades se pudieron comunicar con familiares que le explicaran cómo eran las cosas, pero la verdad pocos la sabían por la forma tan lenta que todo ocurrió, y durante muchos años. Estamos hablando de un trabajo que cuando comienza ya tenía más de un siglo, es decir, cuando comienza lo que se llama la Revolución Cubana a funcionar, después de que a Fidel les regalaron el poder. Es bueno saber por qué los millonarios cubanos no protestaron. Primeramente, sería conveniente analizar qué se entiende por un millonario. Por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, en aquel momento no sería el caso de mi padre, que según me han contado mis hermanos podía tener 2 millones de dólares entre propiedades y efectivo. Eso no es un millonario. Estamos hablando de gente que tenía una barbaridad de millones de dólares, que tenían empresas muy grandes en las ciudades, en los puertos. Esa gente que tenían esas barbaridades de dinero, ¿qué ocurrió con ellos? Como para que ellos luego, desde el exilio, no protestaran, no emplearan dinero para, por ejemplo, financiar invasiones a Cuba. En primer lugar, lo tenían prohibido. En Estados Unidos, que es por desgracia lo que tenemos al lado, cuando Fidel decía de Cuba, llamaba a eso fatalismo geográfico. Verdaderamente el cabrón tenía razón, porque es horrible, ¿no? El estar al lado. Esa es la desgracia de Cuba, la forma que tiene y donde está sembrada, ¿no? Encima con su forma de reptil, que da para pensar muchas cosas. Esta gente, estos hombres, mayoritariamente hombres, ¿no?, acompañados con sus esposas, ¿qué ocurre con ellos? Que se van y no intentan nada, no podían. Lo de Bahía de Cochinos es un caso aislado, organizado por el mismo gobierno de los Estados Unidos para que los soviéticos dejaran de creer, la dirección soviética, que Fidel Castro era agente de la CIA. Porque todo esto estaba conectado, ¿no? En las alturas de la KGB y la CIA. Todas estas agencias son lo mismo, son la misma cosa. Lo que en cada lugar cambian de nombre, y lógicamente no todos pueden saber lo que está ocurriendo. No todos, porque entonces no tendría gracia su trabajo. Uno de los métodos que estas agencias utilizan es la extorsión y el chantaje. Y en esta trampa cayeron muchos millonarios cubanos y también hombres ricos. Si en Cuba había una clase media muy importante, y se puede decir que eran ricos. Lo digo porque lo vi, aunque soy del Escambray, fui adoptado en la ciudad de Cienfuegos, que es una de las ciudades más emblemáticas de Cuba. Y bueno, uno vio lo que había, incluso en el mismo, hasta el cementerio. El cementerio hablaba solo, es decir, las tumbas de los ricos eran algo impresionante, ¿no? También el cementerio que parece que de Roma lo trajeron y lo pusieron allí. Y luego uno veía las casas, las mansiones donde vivieron, que les fueron expropiadas, que se quedaron en el garete porque casi todos terminaron fuera de Cuba posteriormente, ¿no? Y Fidel regaló sus casas, que fue uno de los puntos más grandes que se anotó Fidel, regalando todas las casas en Cuba, incluso de hombres y mujeres que no eran millonarios, pero que vivían de alquilar 5 o 6 viviendas, y con eso pues tenían una vida decente.
en las ciudades casi siempre, ¿no? Porque en los campos, pues, la vida era otra cosa, que ya de eso, pues, tengo muchas ganas de hablar un día, tengo ganas de describir el campo. Hemos hablado de que en todo esto está implicada la masonería, la iglesia también. Y es bueno decir que muchos cubanos ricos, millonarios, eran masones. Es decir, que de alguna manera fueron entrando en la masonería, porque la masonería en un principio, ¿no?, en sus capas bajas, se pinta como algo bonito, algo decente, algo muy humano, pero el secretismo entre esta gente es muy importante, y sobre todo cuando ocurre algo que ellos, que los de abajo no saben, y es que la masonería no llega hasta el grado 33. ¿Qué pasa? Porque para eso tienen un compás, pasa del grado 33, y ahí es donde quedan captados los psicópatas o atrapados aquellos que no tenían por qué ser psicópatas, pero que tienen que guardar el secreto, y sobre todo cuando se trataba de proteger la fortuna. Sería interesante que quien escuche esto analice algo curioso. Fidel Castro en Cuba no prohibió la masonería. ¿Por qué no prohibió la masonería? Cuba está llena de masones, pero que no saben lo que es eso. Es decir, ni lo practican correctamente, porque, por ejemplo, un masón, pues, es un tipo que tiene que ser un ejemplo, ¿no? Y claro, los cubanos tenemos muchas de formaciones propias de las necesidades de las escuelas donde nos amontonaron con la chusma del país, y casi siempre, pues bueno, el chusma, es raro que un chusma aprenda a ser decente. Los conocí también, pero lo más curioso será que el decente se convierta en chusma, ¿no? Por las agresiones, muchas cosas que ocurrían en las escuelas, violaciones, los chiquillos sobre todo, pues tenían que aprender a defenderse con las manos. Era mucho el conflicto que se creaba en estas escuelas donde nos amontonaban y donde teníamos que estar amontonados, y mientras tanto en las casas nuestros padres se alegraban de que estuviéramos en las escuelas por ahí, porque allí nos daban ropa y zapatos, que eso era algo que ya había desaparecido de Cuba, y donde también comíamos, que así éramos una boca menos en las casas, y a la vez Fidel pues nos daba la comida, que eso es propio de los jesuitas, dar la comida para que no, si hablar de moralidad, a medida que iba pasando el tiempo fue peor, porque los primeros años de Cuba no se notaron, es decir, se vivía mejor en Cuba en los años 60 que en los Estados Unidos, que en Miami concretamente, voy a decirlo así, ¿no? Que el exilio de Miami, esto me lo han confesado muchos exiliados por lo que vivieron durante aquellos años allí. Pero claro, el cubano por orgullo le es muy difícil decir, reconocer cuando está mal. También si alguno te decía que aquello estaba malo, pues lo más seguro es que el de dentro de Cuba pensara que aquel no lo quería ayudar. Esta fue una de las razones por las que mucha gente se desconectó por completo de su familia en Cuba. Aclaro que conocí masones honrados y fui criado por ellos también. En mi vida hay dos masones muy importantes que eran ejemplos, ¿no? Pero también conocí otros. Ahora, la primera vez que vi un masón, eso fue simpático, ¿no? Porque el hombre tenía dos mujeres, y yo pensaba, cuando le oía al hijo, que era un amiguito mío, que murió hace poco, cuando yo escuchaba al hijo decir que su padre era masón y que también tenía dos mujeres, que con las dos salía, y con todos los chiquillos, con cada una tenía, mi amigo eran tres varones, uno se llamaba, o se llama igual que yo, y con la otra señora, pues casi todas eran hembras, pero eso sí no recuerdo ahora el detalle, pero sí que compartían juntos, y yo pensaba que eso era lo que era un masón, ¿no? Lo que es un bígamo. Y bueno, también los conocí delincuentes, acá fuera en el exilio los he conocido maltratadores, violadores,
de todos he conocido, y también gente muy honrada, hay de todo. Pero bueno, en aquel momento a esta gente se les preparó para que guardaran el mayor de los secretos, que sería cómo se iba a desmantelar el capitalismo en Cuba. Estas cosas se les fue comunicando poco a poco, ¿no? Esto no se hace en un día, para que fueran sacando su dinero hacia los Estados Unidos. Estos hombres con poder, empresarios, gente emprendedora, no podía protestar precisamente porque Fidel Castro tenía todo el apoyo de los Estados Unidos. Ni pudieron protestar una vez ya en los Estados Unidos porque todos estaban atrapados. Eso es una mafia la que se mueve en torno a todo eso. Sus descendientes, porque yo he tratado con algunos descendientes este tema, y tienen pánico a hablar, es decir, porque eso los padres se lo transmitieron a ellos de alguna manera en su momento, y estoy hablando de gente muy poderosa que está en el exilio, tanto en España como en los Estados Unidos. El tiro de gracia se lo dan cuando se crea en Cuba el Corralito Financiero, que fue el 5 de agosto del 61, después de los acontecimientos de Bahía de Cochino. Aquí eso fue un desastre lo que se creó allí cuando hicieron el cambio de moneda, ¿no? Al peso cubano que el Che firmó como Che, que dijo al respecto que cada cual firmaba como le daba la gana, porque era una falta de respeto firmarlo así, ¿no? Que este dinero pues se hizo en Checoslovaquia. Cuando Fidel hizo el Corralito Financiero es bueno señalar que bloqueó a Cuba, es decir, rodeó el mar para que nadie pudiera salir, la frontera, todo, y escasas horas dio para suicidios en Cuba y en el exilio también. Ya esto lo he dicho, de gente de esta que con esta conversación de haber estado vivos se pudieran sentir aludidos. Fue mucho el desastre que se creó en Cuba, que esto forma parte también de uno de los más grandes problemas de Cuba, que es el cambio demográfico, y ya lo otro es de romper las familias, es decir, una parte para un lado, otra para el otro, la parte que se quedaba en Cuba perseguida, porque así era como Fidel hacía creer que él era enemigo de los Estados Unidos. Esta gente no pudo escapar del Corralito Financiero, pero ya todo su dinero, o casi todo su dinero, estaba fuera de Cuba, estaba en los Estados Unidos, que era uno de los objetivos de la Revolución Cubana, que los ricos mandaran el dinero para los Estados Unidos para ir haciendo la Florida y hacer de la Florida lo que es hoy en día. Y el jefe personal, Fidel Castro, que era el que amargaba a la gente para que se fuera por ahí. Ya ahí, pues bueno, no llego hasta ahí a pensar cómo se le plantea a una persona que mira en tu país todas las comodidades que tú tienes se van a acabar para todos, y si tú quieres mantenerla tienes que llevarte tu dinero hacia los Estados Unidos, y ya cuando te toque irte, pues allí lo tendrás. Y también ahí entra aquello de que si te vas de lengua pierdes la vida, o juegan con tus hijos, con tu familia. Es mucho lo que hay. Estos son mafias, como mismo el tema de los que mueven la droga, que también en esto también Cuba siempre ha tenido una participación. Cabe analizar, Batista dejaría una Cuba por lo alto, ¿no? Aparentemente no era para todos. Debemos meternos en la cabeza eso, que no era para todos. Curiosamente, quienes más defienden a Batista hoy eran los hambrientos, porque los ricos, los hijos de los ricos y sus descendientes no soportaban a Batista. Batista fue autorizado a hacer muchas obras y a robar, y de cada obra pues el hombre se metía en el bolsillo el 30 o el 35%.
por ciento de lo que autorizaba. Hay un libro por ahí muy importante que recomendé en un video hace unos meses, El Gran Culpable se llama. Lo vuelvo a recomendar para que vean quién era este tipo. Entonces este hombre hizo muchas obras, las autorizó, porque había que reforzar a Cuba para que cuando llegara Fidel Castro, cuando él le diera el poder, incluso le estaba haciendo la Plaza de la Revolución, que dicha plaza, eso no lo ve nadie en ningún país capitalista, solo en los países comunistas. Y esa plaza era para Fidel, incluso con una foto que recuerda a Fidel en el juicio del Moncada. Esa plaza, hubo 3 proyectos, ¿no?, de los primeros lugares para hacerla y se aceptó el tercero. Cosas curiosísimas, ¿no?, en todo esto de las cosas de Cuba. Este hombre que tuvo esa misión, y todos los millonarios, pues bueno, también de aprovechar aquella oportunidad de estar autorizados a hacer cualquier cosa que les cayera en la cabeza para ganar dinero. Y todo esto era para que no hubiera crisis económica a la entrada de Fidel a La Habana. De hecho, los que sueñan con una liberación en Cuba no se imaginan lo que es crear un ejército y crear una policía. Y todo eso Batista se lo dejó a Fidel, es decir, el ejército y la policía. Cuba tenía que estar de fiesta unos años, donde hubiera mucha comida, mucho baile, poco trabajo, y esto solo era posible con la labor que anteriormente realizó Batista. Por eso también su golpe de Estado, Estados Unidos lo reconoció como presidente a un golpista, y por eso esta labor de crear para que de la revolución no hubiera queja. Y bueno, yo era un niño y lo recuerdo, la conga en todas las calles, aquello era constantemente. En Cuba, bueno, todavía están celebrando el triunfo de la revolución, aún con hambre, pero en aquellos días, en aquellos años, en los años 60, aquello era algo increíble. Solo se detenía un poco la fiesta cuando moría un peje gordo, o por ejemplo cuando mataron al Che, pero ya después todo eso también se convertía en fiesta. Cuba es una fiesta. Yo creo que si a Cuba la invaden, por ejemplo, hoy en día le preparan una invasión de cubanos y los esperan en Cuba con los bambán, yo creo que se ponen todos a bailar en los barcos y tiran las armas al agua, porque el cubano está diseñado para eso, para la fiesta. Para todo lo demás es complicado, aunque el cubano es un ser trabajador y lo ha demostrado. Los cubanos hicieron la Florida, gracias a Fidel, que los mandó para allá, y han hecho Las Vegas y muchas cosas más. Pero todo esto era necesario destruir a Cuba, y era necesario que Cuba estuviera de fiesta, que estuvieran en Cuba los que producían, por ejemplo, conservas, los que tenían, los terratenientes que producían arroz, cosas así. Mientras tanto, iban vaciando las montañas de campesinos para que no ayudaran a las guerrillas que esperaban que iban a subirse a las montañas, que así fue. Quisiera aclarar cuando hablo, porque esto pues, en algunos comentarios, pues, cuando hablo de la chusma y la decencia, no me refiero a los pobres que había en Cuba, me refiero a la gente indecente y la gente decente, porque he conocido gente rica que son chusmas y gente pobre que tienen tremenda clase, tremenda educación, tremendo saber estar. Es decir, que cuando me refiero a estas cosas, veo que hay gente que se siente aludida, y eso es por transformaciones que Fidel le hizo al idioma, que puso a la humildad como pobreza, y son cosas que un rico puede ser humilde y un pobre también puede ser un basura. Es decir, que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los más grandes millonarios
que habían en Cuba fueron avisados por esta agencia a la cual pertenecía Fidel. Y ahí me imagino ese tipo de escenas, ¿no? Óyeme, esto es lo que hay y no puedes protestar. Tira para adelante y calladito la boca. Porque ellos mandarían su fortuna para afuera, gran parte de su fortuna, con otras se quedarían dentro de Cuba, así como con sus trabajadores, con sus obreros, pero tuvieron un inconveniente que era con el cual ellos no contaban, que es que Fidel los cerró en Cuba, los encerró en Cuba, es decir, que no los iba a dejar salir tan pronto como ellos podían esperar. Sí, a muchos, a sus mujeres, a sus hijos, incluso a algunos matrimonios también le llevaron a los niños, que es lo que se conoce como los niños de Pedro Pan, que es una de las jugadas más macabras que ha hecho Fidel en complot con la CIA y la Iglesia Católica. Esa es una de las jugadas más tristes de la historia de Cuba. Ya esto dediqué algo, pero esto merece un repaso aparte. Nos han dicho que eran niños de orfanato, no eran niños de orfanato, eran niños de ricos. Tal vez hubo uno o dos de orfanatos, pero eso es mentira. Eran niños de ricos para que se vieran en Cuba desesperados, trabajando, creando comodidades y cosas para que la revolución se reafirmara constantemente. Y no que, imagínense ustedes, si Fidel llega y pone el comunismo de un palo, que muy temprano lo avisó, pero si lo pone y estuviera Cuba en aquel momento como está ahora, sin los cubanos amaestrados, porque los cubanos fueron amaestrados poco a poco para que no pudieran reaccionar. Usted cría un león desde chiquitico y le puede pasar la mano, pero traiga un león de la sabana, porque creo que es un error decir que el león es el rey de la selva, pues los leones están en la sabana. Tráigase un león de la sabana adulto y trate de pasarle la mano. Eso es así. Entonces, por eso tantas escuelas, tanto adoctrinamiento, programas de clase para programarnos la cabeza. Y así el cubano ya se creó un cubano incapaz de reaccionar. Solo reacciona cuando escucha los tambores. Eso fue ventaja para Fidel, ¿no? Que amontonábamos, llevaba para un lado, para otro, para fiestas, para encuentros deportivos, hasta que logró incluso llevarnos para guerras. Son muchos los lugares en este mundo donde los cubanos han participado en contiendas militares, donde se ha derramado la sangre de los cubanos, sirviendo a los Estados Unidos, no a Cuba ni a esos pueblos, al ejército de los Estados Unidos como ejército no alineado. El más claro ejemplo es Angola, pero no es el único. Y el más triste es el de Etiopía, pero eso es un tema muy ácido que por el momento no lo quisiera tocar. Ese es el más triste, el caso de Etiopía. Etiopía, ese pueblo, tiene un gran secreto que no lo puede echar fuera. Eso le costó la vida a Bob Marley, por poner un ejemplo. A otros millonarios no, a hombres ricos, y de esto tengo pues una anécdota que me contó a mí mi amigo Bebo Valdés, el músico, quien era amigo mío de verdad, no de que lo conocí en una parada de guagua, no, bueno, como lo conocí fue curioso, pero lo bueno fue lo que siguió después. A esta gente que podemos hablar que era la clase media alta, a estos los llamaba el Che directamente a su oficina, los mandaban a la oficina del Che, y allí el Che les avisaba de que todo su dinero pasaba a manos de la revolución. Esta fue una de las razones por las que Bebo Valdés se fue de Cuba, porque el Che lo llamó a su oficina y tuvieron una discusión que, como el paredón de fusilamiento estaba a destajo, pues Bebo Valdés no quiso discutir mucho, pero Bebo Valdés era un tipo muy valiente. De hecho, fue también veterano de la 2506, de los que entraron
por Bahía de Cochino, aunque él se quedó, él no llegó a desembarcar, pero no porque él no quisiera, sino por otras razones estratégicas de parte de los que manipulan. Y además que tenía ya más de 40 años en aquel momento. Y por eso iban a ser los últimos en entrar en aquella trampa que le prepararon. Esta es una de las razones por las que Bebo Valdés se negó siempre a vivir en los Estados Unidos. Él sentía un asco enorme hacia los Estados Unidos. Prefirió, en lugar de estar allí en la gozadera esta de los músicos, prefirió estar en Europa limpiando baños. Hasta que, bueno, paulatinamente empezó a hacer su vida y a tocar piano en un hotel donde alguna monedita le caía, hasta que, bueno, ya fue de nuevo devuelto al lugar que le correspondía. Pero bueno, más bien esto es por decir que por culpa de una discusión con el Che fue que se fue de Cuba. También hubo muchos suicidios, muchos cubanos se quitaron la vida al saber que todo su trabajo de años, lo que habían heredado de su familia, que todo eso se perdía por completo, que pasaban a la miseria. Muchos no soportaron aquello y terminaron quitándose la vida. Supongo que deben haber ocurrido cosas horribles dentro de Cuba que nunca las sabremos, que bueno, que tal vez algún vecino que otro pueda, igual que en el exilio, porque en el exilio muchos cubanos, más de los que podamos imaginarnos, se han quitado la vida, porque el exilio es muy duro. El exilio es una mentira que nosotros contamos de una forma muy bonita, como para darle a entender a los que están dentro de Cuba que nos va bien, que todo es una maravilla, y el exilio es un engaño en cualquier país. Que a uno le vaya bien, no lo discuto, si estamos hablando de dinero, de tener dinero, y si eso, pues bueno, a ese individuo en concreto, eso le proporciona felicidad. Los hombres ricos que tenían fábricas, por ejemplo, yo me crié cerca de una fábrica de bebidas y licores, y esta empresa que se llamaba, nosotros le decíamos Iron Beer, que sería Iron Beer, como una marca de cerveza que había en Cuba, que se mudó a los Estados Unidos. Esta gente estuvieron obligados, por ejemplo, a hacer la escuela donde yo pasé la primaria, y muchas escuelas más fueron obligados a construirla para Fidel, para que Fidel nos adoctrinara. Ya esto estando ellos encerrados dentro de Cuba, con su dinero, con lo que le permitía a Fidel hacer, tuvieron que hacer escuela, convertir a los cuarteles en escuela, porque los cuarteles estaban casi todos. Entonces, esta gente, cuando ocurre esto del cambio de moneda, ya daba igual, porque ellos estaban en sus empresas, en las empresas que habían creado o que habían heredado de sus padres. Ahí estaban ellos ya traspasando la labor a algún obrero, casi siempre algún obrero, a veces gente que no tenía escuela ni nada, pero sí que conocía las máquinas y eso, pasaban a ser los administradores. Es decir, Cuba dejaba de tener propietarios para tener administradores, y esta gente eran los que se encargarían después de la producción, ya fuera de refresco, de dulce, de compota, de galletas, o las tiendas, es decir, lo que nosotros llamamos bodegas, que casi en cada esquina de las ciudades había una. Pues algunas las expropiaron y se las dejaron, si eran comunistas los propietarios, se las dejaban cerradas, pero podían utilizarla como ampliación de su casa, porque casi todos estos negocios contiguos tenían la casa. No fue el caso donde fui adoptado, que sí nos quitaron la tienda completamente. Incluso vino a administrarla el que era propietario de la que estaba en la otra esquina, que si mal no recuerdo se llamaba La Delicia,
creo, pero sí Fernando se llamaba el propietario. Entonces ese que había sido como la competencia, ¿no?, de mi tío, pasó a administrar la tienda de mi tío, y mi tío pues sentado en un sofá llorando al haber perdido todo lo que había conseguido con muchos sacrificios desde el día en que llegó a Cuba procedente de Galicia. Ya Eisenhower, que fue el que puso el comunismo en Cuba, había roto relaciones con Fidel. Es que todas estas cosas estaban acopladas para hundir a Cuba. Esta gente tuvieron en un principio, como se llamaba, apadrinar escuelas. Tuvieron que crear las divisiones en los cuarteles para hacer aulas, en otros casos para crear internados, las escuelas de monjas, las escuelas de maristas, hasta los jesuitas desactivaron en Cuba. Es decir, Fidel echó de Cuba a los religiosos porque esto es un disimulo para que creyeran que él no creía en nadie y él creía en todo, para que se viera que él no estaba acoplado a la iglesia en estas cosas, y más acoplado no podía estar cuando fue precisamente en Santiago de Cuba el arzobispo quien le salvó la vida junto con el teniente Pedro Sarría cuando asaltó el Moncada el día del cumpleaños de la CIA, el 26 de julio. Si analizamos lo que ocurrió, por ejemplo, en la isla de Granada, cuando fue invadida por las tropas de los Estados Unidos, ahí tenemos una prueba. Los Estados Unidos entraron allí sobre pretexto de que iban a proteger a sus intereses, ¿no?, y personal que había en aquella isla. Sin embargo, eso no lo hicieron en Cuba, y en Cuba había o hubo 1000 veces más intereses estadounidenses y personal estadounidense que lo que había en Granada, porque en Cuba se vivía mejor que en los Estados Unidos. Nosotros seríamos el ejército de Rockefeller. Incluso Rockefeller fue expropiado en Cuba también. Nelson Rockefeller tenía un noticiero en Cuba que era él el que lo financiaba, ya se pueden imaginar, y por esa razón es mi nombre. De hecho, habían vecinos que me apodaban Rockefeller, que yo no sabía ni quién carajo era Rockefeller, y ya ustedes ven hoy en día que soy el mejor amiguito de Rockefeller y de la familia Batista. Bueno, la familia Castro no la nombro porque a esa gente no les importa nada de esto. Esa gente son los reyes de Roma, pero bueno, no sé hasta qué punto le importan a los otros, ¿no? Pero bueno, en este caso la de Batista pues tienen que estar muy dolida con este trabajo, porque se ha pagado mucho para limpiar la imagen de ese tipo, y lo han conseguido. Es un trabajo precioso. Es difícil convencer a alguien de quién fue Batista, que aparte de colombiano, todo lo que hizo en Cuba, pero la gente necesita siempre un menos malo, un líder, y el que dio comida. Batista no dio ninguna comida, ningún presidente da comida. La comida te la da el campo, y el agua también te la da la tierra. Lo que no todo el mundo quiere. Y el gran ejemplo es Cuba. Es decir, estamos hablando de cómo Cuba cayó en esta trampa, es decir, los ricos cubanos, y por qué no protestaron fuera nunca para que Fidel o les devolviera las tierras o que les indemnizara. Incluso si algunas indemnizaciones hubo, en algunos casos no las pagó Fidel, sino dinero que le tenían congelado en los Estados Unidos, cosas absurdas. Cuando, por ejemplo, cuando Bahía de Cochino, el único dinero que se sabe que ha entrado directamente al bolsillo de Fidel, se lo mandó Kennedy directamente, que fue $1,500,000 por los últimos 3 que liberó Fidel, que supuestamente serían los más importantes de los brigadistas. Y claro, cobró también dinero por otra parte por todos los demás, acorde a la procedencia del muchacho, ¿no?, de los que en este caso cogió preso en Bahía de Cochino, porque Fidel hasta tenía, antes de ellos llegar a Cuba, ya tenía la dirección,
el número del pasaporte, lo que hacía en Cuba su familia, todo lo tenía registradito, una traición perfecta. Perdonen que me vaya por las ramas, pero es en mi afán de que entiendan estas complotas y esta desgracia del pueblo cubano. Como si Fidel expropió a Rockefeller. ¿Cómo es posible que Fidel fuera después a Estados Unidos y se quedara en la casa de Rockefeller? No se imaginan la cantidad y eso te lo dicen que fue una vez. No, eso no fue, eso fue muchas veces. El cubano que más ha volado entre Cuba y los Estados Unidos, más que cualquier piloto, ha sido Fidel Castro. Dense en cuenta que esta gente tiene pistas privadas de aterrizaje. Además, la hija de Rockefeller y Fidel Castro tenían una relación muy estrecha. Estas cositas que estamos hablando aquí es lo que impedían a los cubanos millonarios irse al exilio y protestar. Millonarios y no millonarios, porque cualquiera en Cuba tenía pues 7 u 8 casas que Fidel les robó para repartirlas, que esto fue un tiro de gracia que Fidel le dio al pueblo, y el pueblo lo aceptó. Solo un 6% de los cubanos viven en su propia casa, el resto vive en una casa robada, regalada por Fidel. Esto también es algo que cuando la gente se tira a la calle, muchos dicen: yo no me tiro porque vienen del exilio y me quitan la casa. Yo he sido uno de los que he pensado tanto en esto, pero es que esa fue la forma de Fidel de indemnizar a los ricos cubanos, que se fueran primero sus familias, que ellos se quedaran en Cuba 7 u 8 años hasta que ya llegó el momento de dejarlos ir para que siguieran administrando su fortuna afuera y que se olvidaran de Cuba. Pero antes tuvieron que crear en Cuba comida para el pueblo, para mantener al pueblo en la fiesta, hasta que llegó la zafra de los 10 millones en el año 70, que ya fue el tiro de gracia, que ya venía caminando desde el 68, cuando expropió en las ciudades. Y claro, ya al expropiar estos negocios en las ciudades para desmantelar el capitalismo en Cuba, viene el momento de que estos hombres se fueran, porque en primer lugar había con ellos un compromiso. Supongo que algunos no lo cumplieron y lo fusilaron, de todo, porque eso era un esquema, un cuadro del cual no te podías salir con las patas por delante. Fue muy cruel lo que se hizo con todos estos hombres que por desgracia tuvieron que ir hacia donde se hizo la revolución, que fue en los Estados Unidos. Allí se hicieron ciudadanía los que no la tenían. Allí llegaron algunos, porque en estas cosas no pescan a todos iguales. Allí llegaron y algunos tuvieron que trabajar duro, ¿no? Sobre todo los militares, casi todos los militares de lo alto de Batista llegaron en un desamparo completamente, pero los empresarios, en algunos casos, porque en esto siempre hay el disimulo, llegaron, algunos tuvieron que trabajar, pero otros no. Entonces, si uno analiza por qué este era rico en Cuba y lo es también en el exilio, es porque precisamente formó parte de esta gente con las que se manipuló este tema de los empresarios en Cuba, de los ricos que no pudieron protestar. También es verdad que algunos se desplumaron completamente en los Estados Unidos porque no conocían el sistema, y en Estados Unidos pues creo que sepan, o no creo estar equivocado por conversaciones que he tenido y que cuando estuve por allí pues escuchaba. Tú puedes ser el propietario de un edificio, pero no de la tierra donde está. Es decir, del terreno siempre estás pagando. Allí todo es de los bancos. Lo que pasa es que no lo queremos ver porque fue tanto el daño que Fidel nos hizo en el cerebro, que nos metió
estas cosas y han sido perfectamente asimiladas. Es decir, Fidel nos metió en el cerebro el amor hacia los Estados Unidos, aplicando la psicología inversa. Fidel le robó el dinero a toda esta gente, parte del dinero. Fidel robó parte del dinero de esta gente, como quiera que lo pintemos, pero también fueron, entre comillas, favorecidos. No es el caso de todo el mundo en Cuba. Lo digo porque hablaba antes de por dónde llegué a este mundo, y mi padre, que era un terrateniente, pues nosotros terminamos en un campo de concentración, o pasamos por un campo de concentración, y no fue el caso, ¿no?, de los que pudieron irse al exilio. Y mi padre estaba advertido de esto cuando Fidel estaba en la Sierra Maestra, pero no podía creer que en Cuba, al lado de los Estados Unidos, pudiera triunfar el comunismo. Precisamente triunfó porque los Estados Unidos, la dirección de los Estados Unidos fue quien puso el comunismo en Cuba. A quien Fidel no le reclamó el dinero nunca fue a Batista, ni a los Díaz Balart. Esa gente, nadie se pregunta de dónde esta gente ha podido llegar al punto en que están, en el país del dinero, donde todo es dinero, en el país que no tiene dinero soberano, que los Estados Unidos no tiene dinero soberano. Por si fuera poco, hasta el dólar es español. ¿Por qué Fidel nunca reclamó a Batista lo que se robó si Fidel lo conseguía todo? Porque Fidel adoraba a Batista y había un complot entre Batista, Fidel y los Estados Unidos para destrozar Cuba. ¿Y por qué Batista se fue a España y no a los Estados Unidos? Por lo mismo que Fidel votó a los curas de Cuba, para disimular. Pero aquí todo está conectado. Esa, amigos, fue la forma de Fidel de indemnizar a esta gente que utilizaron, que venían desde un tiempo atrás siendo manipulados para este cambio brutal que iba a haber en Cuba. No nos podemos guiar por los que no fueron captados para eso, que unos por casualidad lograron algo, otros no, algunos lograron huir a tiempo con parte de su fortuna. Digo parte porque lo que tenían pegado a la tierra no se lo pudieron llevar. Y así es como se indemnizaron a esta gente. Por eso ni sus hijos ni nadie puede protestar. Hay algunos que han protestado y nada han conseguido. Estos son las piezas que quedan fuera de juego, que no saben qué es lo que ocurre. Y por encima de todo, pues siguen idolatrando a los Estados Unidos, aunque les perdonan que los Estados Unidos haya perdonado a Fidel Castro, que en realidad no es un perdón, sino que es una concatenación. Esto es una mafia y no es los Estados Unidos, es la dirección de los Estados Unidos, que es una dirección títere, porque la que verdaderamente es la dirección, esa no la vemos. Eso es un poder oculto que hay allí, dirigido desde Roma y desde Londres, que es el que mueve los cables. No es casualidad, por ejemplo, que muchas empresas de aquel momento fueron desplazadas con tiempo, hacia Puerto Rico. Puerto Rico, pues bueno, Cuba y Puerto Rico, estamos hablando del yin y el yang, es decir, es otro experimento con banderas iguales, banderas no trapos, que los identifican, ¿no? Casualidades que la gente cree que son casualidades, no son casualidades. Todo eso viene muy premeditado desde 1848, como mínimo. Esto viene de más atrás, pero como mínimo es el momento en que estas cosas comienzan a manar, para desgracia de ambos pueblos, hasta que llegó el momento de que Puerto Rico, pues bueno, eso que llaman Estado Libre Asociado, que tantos cubanos quisieran que Cuba fuera lo mismo, y tendrían que preguntarle a los puertorriqueños sinceros
si se sienten bien de esa forma, porque todos nos guiamos por los cantantes y esas cosas, pero detrás hay mucho. Además, no sé, no quisiera tocar ese tema porque pudiera ser peyorativo. Por ejemplo, un ejemplo es el ron Bacardi, que fue para allá, que jamás, ni en Puerto Rico ni en ninguno otro de los sitios donde se hace, se puede comparar con el de Cuba. El de Cuba tenía como secreto, según pues bueno, he escuchado a personas muy allegadas a este tema, pues no soy ronero, aunque muchos creen que hablo borracho, que las líneas de ferrocarril estaban al lado de la fábrica y entonces siempre la tierra estaba temblando cada vez que pasaba un tren, y eso se supone que sea el gran secreto del ron Bacardi, por decirlo de esta manera. Sí lo he olido y no tiene nada que ver con el que se olía en mi casa, que había una bodega y que la barra siempre estaba embarrada de ron, y bueno, pues uno tiene memoria tanto en el paladar como en el olfato y también en la cabeza para recordar tanta barbaridad. Y Fidel, pues bueno, esta gente tuvieron que convertir muchas cosas, tuvieron que convertir ellos, como hablaba de las escuelas, de los cuarteles en escuela, porque Fidel le cambiaría el nombre a los cuarteles. El nombre pasaría a ser unidades militares. Sí, claro, convirtió a muchos en escuelas y a conventos y a todo lo dicho y mucho más que no, pero llenó a Cuba de unidades militares. Donde menos te lo imaginas en Cuba hay una unidad militar, y hay lugares de Cuba donde Cuba por debajo es como un queso gruyere que está preparada para una guerra, pero no contra los Estados Unidos. Esa era la coartada. Cuba está preparada para planes futuros que se tienen con Cuba, y lógicamente preparada también para si alguna parte del ejército se pudiera virar, también pues es en las montañas donde se gestionaría ese tema, ¿no?, de una guerra, y por eso tienen más bien tropas especiales preparadas en varios puntos de Cuba, esperando pues por si hubiera una rebelión del ejército, porque hay gente que se puede sublevar porque no soportan más, pero no saben lógicamente que el problema de Cuba es externo, está en los Estados Unidos. El problema de los Estados Unidos es interno, que se creen que otros pueblos le tienen envidia. No, no, no. El problema ellos lo tienen allí, y su problema es también el nuestro. Lo que estas cosas, pues bueno, no son para todos, son para unos pocos que lo deseen comprender, que necesiten comprenderlo y que no tengan miedo a divulgarlo, a decirlo, donde quiera, porque casi todo el que habla estas cosas con un grupo de amigos siempre se le van a tirar 3 o 4 al cuello, porque el trabajo que se ha hecho con y contra nosotros es muy grande. Incluso por Bahía de Cochino vinieron hijos de muchos de estos, no de los aludidos, sino de los que se fueron, pero que sobre todo terratenientes. Los hijos de los campesinos son los favoritos para las guerras, porque son los que están acostumbrados, más acostumbrados a las condiciones difíciles, y muchos de estos pues bueno, formaron parte de este regalo de Bahía de Cochino que la Agencia Central de Inteligencia le hizo a Fidel para que los soviéticos confiaran en él y para reafirmar a la revolución como tal. Y esto es un resumen, ¿no?, de lo que es verdaderamente de lo que ha ocurrido en Cuba, de las trampas que se le hicieron a los millonarios para obligarlos a apoyar a la revolución cubana hasta un determinado punto, y muchos quedaron estancados allí, que no pudieron salir. Algunos rehicieron su vida como pudieron, otros fueron tan cobardes que se unieron a las cosas de la revolución, pasaron a ser dirigentes y nada, todo por mantener
la vida que tenían anteriormente, porque el ser humano pues quiere la comodidad y la mayoría son vagos, que no quieren hacer nada, y pues nada en Cuba como un dirigente con carro, 500 amantes y todas esas cosas que nos inculcaron en la cabeza sin que Fidel lo tuviera que decir directamente, pero era a lo que nos acostumbramos viéndolo. De esta forma Fidel Castro puso al pueblo de Cuba a depender del Estado, eso que llaman Estado. Para más Henry, hoy una nueva élite que hay en ese ejército que Fidel pasó para Miami, está comprando propiedades en Cuba para cuando en Cuba se haga el cambio fraude, pues ubicarse allí de alguna manera, porque es mejor estar en Cuba que en los Estados Unidos. Si usted compara las playas de Cuba con los basureros de las costas de los Estados Unidos, son cosas que no tienen comparación, aunque esta gente, aunque trabajan para los planes de la 2030, pues tal vez no lo tengan claro lo que verdaderamente es eso, que Cuba es el experimento, Cuba es la prueba. En Cuba se prueba todo. El mejor conejillo de India del mundo es el ser cubano, porque en todos los experimentos que hacen con nosotros damos perfectamente la talla. Y estas son las cosas, amigos míos, que dicen mucho de la realidad cubana, porque mucha gente no quiere entender cómo ha sido todo esto. Y bueno, quedo con las ganas de explicar mucho más sobre este experimento que se ha hecho con nosotros, porque son muchas cosas que a la misma vez no se pueden tratar. Como pueden ver, yo no invito a la gente a suscribirse, a dar like, no, yo sé que estoy diciendo la verdad, y el que quiera que siga de largo, y el que tenga o curiosidad o dignidad, que se quede. A ver si los que tienen lo primero, en busca de la curiosidad, encuentran también la dignidad. Y no para hacer nada, si es muy fácil todo lo que hay que hacer, pero primero hay que saber la verdad. Los cubanos tenemos varios problemas graves, entre tantos. Uno es que no sabemos describir nuestro conflicto, porque desconocemos su origen. Cuando uno no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Esto lo vimos en las manifestaciones que en Cuba hubo hace un par de años, que la gente no sabía hacia dónde ir, y lo único que decían era una frase que le inventaron en una canción, que la frase es de Fidel Castro también. Los cubanos buscan el origen de nuestro conflicto dentro de Cuba, y el origen de nuestro conflicto no está dentro de Cuba. Es tanta la maraña y tantos los escalones que hay, que el origen de nuestro conflicto comienza en Italia, pasa por España, se paga desde Londres, se amenaza desde los Estados Unidos. Otros cubanos ni dentro de sus cabezas aceptarían describir nuestro conflicto. Otros lo ocultan por orgullo o diversos intereses. Nuestro caso es muy triste, sin embargo una parte, bailando, lo desmiente con los pies. Y para más Henry, nadie nos quiere ni nos puede escuchar. Muchas gracias.